Bueno, pues estamos todos acoplados. Muchas gracias a todos por estar aquí en esta presentación de esta obra. Y quiero agradecer en primer lugar a la editorial Dickinson, que nos ha cedido este espacio. Sabéis que esto forma parte de la Casa de las Flores, que se hizo en el año 1931 y era novedoso porque tiene un patio central ajardinado, por eso se llama así, y en los años siguientes, en los años 50 y 60, muchos arquitectos siguieron esta línea de construcción. O sea que estamos en un sitio que ha marcado tendencia. Bueno, vamos a presentar esta obra colectiva que he tenido el honor de dirigir, y este libro forma parte de la colección Todo, que edita La Ley Aranzadi, y busca profundizar en aspectos jurídicos, notariales, y pone de relieve la importante labor que ejercita el notario en todo el mundo, ¿no? Especialmente en nuestro país, que vamos a hablar. Pero fijaros, hablaba con don Isidoro que hacer una obra colectiva es una tarea muy difícil, muy difícil. Y en este trabajo han participado 24 personas. Desgraciadamente, uno de los colaboradores falleció, que no pudo escribir, y otro tuvo un infarto y tuvo que abandonar el empeño, lo que quiere decir que, claro, la vida es así, ¿eh? O sea, que ha costado y ha habido que superar incidencias. Fijaros una cosa, esta obra hemos participado 24 personas, algunas de las cuales están aquí y agradezco su apoyo y su ayuda. Sin ellos no hubiera sido posible que viera la luz esta obra. Y me gustaría citarlos brevemente porque también merecen su pequeño espacio. Han contribuido Ana María Barriga, Isidoro Antonio Calvo Vidal, Miguel Ángel Cano, Virginia Casas, Sonia Castelo, María del Mar Cid, María Elena Cobas, Ana Criado, José Manuel García Collantes, Paula Garralón, Raquel González Irún, Javier Iscar, Ignacio Jiménez, José Alberto Marín, Juan Carlos Martínez, Joaquín Martínez Prat, Joaquín Muñoz Rodríguez, José Ignacio Navas Oloriz, Carlos Pérez Ramos, Rafael Rodríguez Domínguez, Gonzalo Ruiz Sánchez, Víctor Talavero, Pablo Urbanos y Fátima Yáñez. Lo que quiere decir que, bueno, muchas gracias a todos ellos por su colaboración. En los próximos minutos os invito a que exploremos un poquito algunos aspectos de la publicación, pero sobre todo quiero invitaros a que reflexionéis en el papel tan destacado que juega el notario en la actualidad. Y para ello tengo dos personas a mi derecha e izquierda muy importantes en este aspecto, y tengo el honor de compartir mesa y mantel con Jorge Prades López y con Carlos Pérez Ramos. Ambos son reconocidos notarios de Madrid. Jorge, además, es miembro del Consejo General del Notariado, tiene un papel destacado en el devenir en los próximos años, ¿verdad? Una tarea dura en estos tiempos tan difíciles que vivimos. Por tanto, ellos van a exponer ahora durante un rato su opinión sobre este tema. No obstante, si alguno quiere hacer una pregunta o algún comentario, pues lo puede hacer levantando la mano y con gusto pues les daremos respuesta. Así que queremos que sea una exposición agradable, y ya sin más dilación invito a Jorge Prades López para que nos dé su impresión sobre esta publicación. Pues muchas gracias. Primero, trasladar el deseo que hubiera tenido nuestra presidenta, Concepción Pilar Barrio del Olmo, que es decana ahora del Colegio de Madrid y presidenta del Consejo, la primera mujer en cientos de años de historia del notariado que es presidenta del notariado, cosa que es una muy buena noticia.
por motivos de compromisos previos, pues no ha podido venir, pero me traslada pues su deseo de haber estado aquí. Hablábamos del notariado, desde luego que para el notariado y para la Fundación Notariado, de la que también soy patrono y conozco muy bien pues toda la labor que se hace de difusión con las propias revistas del notariado, la revista jurídica, que está dirigida aquí por Carlos, o los cuadernos de Derecho y Comercio y otras publicaciones. El notariado es una labor, tiene una especial vocación, ¿no?, en la cuestión de la difusión y en la cuestión de la formación, tanto hacia adentro como desde luego en la sociedad. Esta obra, pues sin duda alguna, encaja muy bien en un notariado presente en la sociedad, en un notariado que es creación de la propia sociedad. El notariado existe en el mundo, en muchísimos países del mundo y desde luego en España desde hace cientos de años, porque la sociedad requiere confianza en sus relaciones jurídicas, en las personas, en la constitución, en las relaciones entre partes, necesitan esa confianza y yo creo que aquí todos los que estamos, me consta, porque pues son notarios, por supuesto, también empleados de notaría, abogados que tienen un trato cotidiano con las notarías, los gestores, pues participamos de esta convicción, ¿no?, de que estamos cerca de los ciudadanos y hay dos formas de construir una sociedad. Es desde la confianza, en donde las relaciones tienen que ser sólidas y las personas tienen que tener su margen de decisión, de libertad, en todas sus esferas patrimoniales, personales, familiares, o bien desde la desconfianza. El notariado siempre ha creído en que la sociedad se construye desde la confianza. Y los agentes que estamos aquí hoy todos, los notarios y los abogados, los gestores que trabajamos en esta labor, los empleados, labor es un papel esencial, ¿no?, en que luego veremos que hay muchos capítulos que están orientados precisamente a lo importante que es el empleado en la organización notarial. Y nosotros en notariado somos muy conscientes de esto y por eso también nos parecía muy importante apoyar esta propuesta, donde cualquiera que se acerque al mundo de la notaría pueda tener un manual de referencia que le introduce en cuestiones esenciales de un despacho notarial, ¿no?, y que a veces en las notarías pues es difícil de explicar. Con lo cual, pues todo nuestro reconocimiento a esta estupenda propuesta, bueno, tanto de la editorial en esta colección de todo, el todo siempre es un poco pretencioso, pero bueno, Sí, la verdad pero es que bueno, cuando uno lo lee, dice, bueno, no está todo, pero está mucho, ¿no?, con lo cual claro, es, efectivamente. es, eh, es importante esta propuesta. Desde luego que se haya abierto al notariado nos parece muy importante. Las cifras de las personas que circulan por las notarías en España es abrumadora, son cientos de miles de personas y si acumulamos los datos, pues todavía más, la cantidad de negocios, de actos, contratos que se formalizan y que la sociedad confía en el notariado. Yo creo que podemos estar muy contentos, yo creo que aquí todos valoramos mucho el notariado, creo que es una institución, no me atrevo a decir que la más valorada de España, pero seguramente podemos decir que es una institución muy valorada en la sociedad española. Así que desde el notariado, desde luego que está encantados de esta propuesta. Muchos notarios han participado, como Carlos, aquí presente, y otros muchos, y además de mucho prestigio, decanos, en fin, notarios que han querido también aportar su granito de arena en aquel sector o en aquella materia que tú les has indicado Claro, y que genera, bueno, al final un documento, una obra, pues yo creo que tiene un gran sentido, que trata diferentes temas, podría tratar otros, pero claro. ciertamente, eh, digamos que para alguien que se aproxime al notariado, para alguien un abogado que trabaja en muchos aspectos, es muy útil y muy adecuado. O sea que, de entrada, pues felicitarnos por esta propuesta y que el notariado, desde luego, a través de su fundación, también ha apoyado la obra y en su difusión y en su promoción. Hay una pregunta que me gustaría hacerte, Jorge, y es, vivimos en la era de la inteligencia artificial, eh, que todo lo está invadiendo a marchas agigantadas. ¿Cómo está el notariado actualizándose para hacer frente a nuevos retos, nuevos métodos digitales, incluyendo la inteligencia artificial?
Pues es desde luego una apuesta, el notariado, yo creo que podemos presumir a nivel europeo, incluso me atrevo a decir que a nivel mundial, de ser uno de los notariados más evolucionados en el ámbito digital. Creo que es un dato objetivo. Si pudiéramos contrastar con lo que tienen otros notariados, como el alemán o el italiano, que quizás son los más avanzados, veríamos que España tiene que estar verdaderamente satisfecha con la digitalización de la función notarial. En, en uno de los capítulos, que está escrito por José Alberto Marín, que es efectivamente. decano, actual decano del Colegio Notarial de Cataluña y también es miembro del Centro Tecnológico, porque el notariado tiene un propio centro tecnológico y una sede electrónica propia, donde al día de hoy mm, se puede decir que manejamos la segunda base de datos más grande de España, después de la de Hacienda. La inteligencia artificial está siendo una apuesta muy importante. Ahora en breve se va a presentar como una contribución del notariado a tratar de ayudar en las políticas públicas en una materia verdaderamente trascendente que es la vivienda, un portal inmobiliario que va a permitir a las administraciones, a partir, ¿no?, de todos los instrumentos que se autorizan en las notarías, tener una visión eh, que hasta la fecha no existía, eh, absolutamente cercana en el tiempo al mercado inmobiliario. Es esencial para hacer políticas públicas adecuadas en esta materia tan compleja de la vivienda tener información. Y ahora en breve, en este propio mes de octubre entrante, se va a presentar ya esta plataforma que en un congreso que tuvimos ahora, en un seminario que tuvimos en San Sebastián en verano, ya se adelantó con la ministra de la Vivienda y ahora en octubre ya se va a hacer la presentación oficial. Detrás de eso hay inteligencia artificial. Dentro de todos los datos que maneja el notariado, se está trabajando mucho para que esto sea más sencillo, para que la oficina notarial, yo veo que aquí hay empleados de notaría, oficiales, gestores, no, el dato y la organización de toda la información que se pone a disposición de las administraciones públicas sea en un proceso más sencillo y los notarios, los empleados, podamos centrarnos en el documento, en atender a la persona y su necesidad concreta. O sea que la apuesta es muy, muy, muy grande. Entonces podemos afirmar que el notario ha salido, notario de hace 40 años. eh, bueno, yo empecé y algunos de aquí empezamos hace más, de chavalillos, o 40, 50 años, que prácticamente estaba encerrado en su despacho, por decirlo así, entre comillas, está abriendo sus puertas, expandiendo su ciencia, colaborando con la sociedad para trabajar más con, no es solo el erudito que está en su despacho, Más allá de la digitalización, hablamos. efectivamente, más allá. Sí, bueno, yo creo que también el notariado está tratando de abrirse en muchos espacios. Hay una modificación que fue muy importante en la ley de jurisdicción voluntaria, que cumple ahora precisamente 10 años y que se va a celebrar ahora el- el Ujú. aniversario, donde verdaderamente ahora todos ya tenemos ya en la cabeza que uno puede ir al notario a casarse, que el notario hace ese expediente matrimonial, que antes, lo cual ha permitido también agilizar estos procesos que antes para el ciudadano eran más tediosos, también los divorcios y multitud también de actuaciones en el ámbito hipotecario y mercantil, donde se trata de que demos capacidad a los ciudadanos de solucionar los problemas que pueden tener antes de que verdaderamente surja el conflicto. Y por tanto el notario ahí hace una labor de asesoramiento y la ley de jurisdicción voluntaria contó con toda rotundidad con el notariado para esta labor. Yo creo que es un ejemplo muy importante de esto que me dices. El notariado también, yo quisiera hoy ponerlo aquí en valor. Yo, claro, hablo desde el Consejo del Notariado, así que no deja permitir Claro, que ponga sí, claro. en valor las cosas del notariado, pero tiene dos fundaciones que creo que son conocidas. Una que es muy importante es la Fundación Equitas, que lleva ya 25 años trabajando para la discapacidad, donde se han promovido infinidad de modificaciones legales. El notariado es bueno también que se sepa, estamos detrás de muchas modificaciones legales trascendentes, por no hablar del mercado de crédito inmobiliario, donde también el notariado juega un papel, y eso han sido todo propuestas que lo hacen desde la notaría, desde las personas que tenemos delante, a ese ciudadano que va a comprar una vivienda, a solicitar un préstamo hipotecario y donde enseguida se nos ocurren soluciones, ¿no?, que tratamos de llevar al ámbito político, al legislador.
y en muchos casos, bueno, algunos más, otros menos, pues tenemos algún resultado concreto, ¿no? La jurisdicción voluntaria es un ejemplo claro de acercamiento a la ciudadanía. La ley de contratos de crédito inmobiliario, yo creo que es un acercamiento muy importante, ¿no? En un mercado que había generado tanta tensión con las cláusulas suelo, el problema de la transparencia material, como el notario atiende personalmente en un acta que es gratuita, además para el ciudadano, y resuelve las dudas, verifica que se han cumplido todos los requisitos de transparencia, que la documentación se ha recibido íntegra, que se ha explicado. Son ejemplos. La otra fundación es la Fundación Notariado, que es precisamente en la que está aquí hoy colaborando y participando en esta propuesta que tú has puesto en marcha. Muchas gracias. Bueno, pues podéis hacerle, tenemos a una de las autoridades del notariado Bueno, español, o sea bueno, no tanto. que las preguntas comprometidas se las podéis hacer a él. Bueno, tenemos con nosotros también a notario, eh, realmente es un todoterreno en los aspectos jurídicos. Algunos de vosotros tienen la oportunidad de conocerle profesionalmente y entonces pues es una persona muy entrañable, Carlos Pérez Ramos. Él además ha participado como autor de un capítulo que no era nada fácil, que es la responsabilidad del notario. Pero sí nos gustaría saber tu opinión sobre el libro y luego a lo mejor también te hacemos alguna Sí, pregunta. claro, que queráis. Bueno, buenas tardes a todos. Es un honor estar en esta presentación. Gracias, Juan Carlos, por la invitación. Y además, en este barrio que está muy unido al derecho notarial, porque en este barrio, no sé si lo sabéis, a pocas calles de aquí vivía don Antonio Rodríguez Adrados, que es el padre del derecho notarial moderno. Eh, Era un hombre maravilloso, una persona con una humanidad y una bondad extraordinaria y además era un jurista sobresaliente y magnífico. Y además es el autor que mejor ha estudiado, ¿no?, en el siglo XIX, en el siglo XX, y con mayor profundidad el derecho notarial y lo ha elevado a un derecho no meramente documental. O sea, Adrados nos enseñó que detrás del derecho notarial existe una base teórica, un fundamento que no tiene nada que envidiar a unos principios hipotecarios. Así tenemos que Antonio tiene incluso una recopilación que está disponible en Internet de los principios notariales y no tiene nada que envidiar en su complejidad dogmática a cualquier otra materia del derecho civil. Y me interesa comentarlo porque Antonio, con mucha más educación, con menos pasión y con mucha más moderación de lo que considero yo, o sea, con lo que me expreso, defendía y hacía una reivindicación del derecho notario. Porque se ha producido un cierto olvido, recuerdo comentaba el precepto esencial, que es el 1218 del Código Civil, que habla nada menos de los efectos de la escritura pública, y él denunciaba el olvido casi físico de este precepto. En general, cuando uno nos aproxima a los procesalistas, observamos que cuando se habla de la prueba del documento público es un estudio que no tiene en cuenta el derecho notarial, directamente parece que no existe, y sobre todo, en general, los civilistas muestran una ignorancia o, si se quiere, eh, bueno, una cierta superficialidad sobre los efectos de la escritura pública. Y sobre todo, la escritura pública como instrumento que contribuye a la generación de la apariencia, en la que el tercero, y ahí está la confianza, está confiando. Por eso, libros como este son importantes, porque de un lado realizan una reivindicación del derecho notarial y por otro lado, una modernización no tanto del mismo, sino de su enfoque. Cuando el título dice todo notaría, es verdad que la idea de todo, hombre, sirve para vender, es un poco, Sí, bueno, pero bueno, hombre, sí. suena bien, ¿no? Pero sobre todo utiliza la expresión notarías. Realmente es un libro en el que trasciende, por supuesto, y además Juan Carlos, yo creo que es el autor que más se mete a fondo en los aspectos más tradicionales de lo que es derecho notarial puro, trasciende el derecho notarial. Y lo que hace es un estudio multidisciplinar
de la función notarial y, en definitiva, de las notarías. De cuentas capítulos, por ejemplo, hay un capítulo extraordinario, claro, también como bien conmigo las conozco, me dejan llevar el cariño de internacional, de la parte de internacional de extranjería, con todas las diferentes funciones notariales en extranjería. Hay una materia del derecho laboral, materias también de la fiscalidad, de la actuación notarial, de la complejidad de los aranceles, de la gestión de personal y la gestión de equipos, materias que los que somos notarios os podemos decir que realmente cuando empezamos esta función no tenemos ni idea, la verdad. Es algo que la Fundación Notariado creo que se está planteando de alguna manera potenciar, que cuando ponemos la oposición podamos tener algún tipo de curso para que nos introduzcan este mundo que cuando llegas el primer día es que te supera. Bueno, a empezar no sabes ni dónde poner los sellos, dónde firma, no tienes ni idea de nada. Pero ya no te digo de la gestión, o sea, es de la gestión de un despacho, de un negocio, de un establecimiento público que nos vemos muchas veces superados. Además, me parece muy interesante el que se observe y se estudie esta materia por autores, en los que por supuesto hay algún notario, pero no todos son notarios. El derecho notarial y la función notarial está abierta a la sociedad y no es un coto privado de los notarios. Por eso me parece una obra muy interesante y agradezco como un simple mero notario de a pie de la fiel infantería que se acerque con cariño otros profesionales que nos pueden dar su visión. Y además quiero destacar la importancia, y Juan Carlos yo creo que es bueno, es el paradigma del oficial de notarías estudioso. Es decir, la función notarial se apoya en el notario, pero el notario necesita a sus empleados. En definitiva, son los empleados muchas veces los que están recibiendo y además los que tienen el privilegio de recibir al cliente. Nosotros no podemos recibir ni dedicarle el tiempo que dedican los oficiales a los clientes. Por supuesto que si el cliente lo necesita, tiene nuestra puerta abierta y estamos dispuestos a atenderle, pero la tranquilidad que tiene el oficial de poder dedicarle esa pausa, poder explicar el documento, escuchar esa confesión de esa persona que viene con esa preocupación, muchas veces nosotros no la tenemos. Hoy mismo en mi despacho tengo unas personas que venía con un procedimiento de contador partido dativo, que tuve la desgracia de escribir sobre ello y es que se creen que, claro, que yo soy el que sé de eso y te viene todo. Y una señora que quería, ella es la heredera díscola y quería justificarse que ella era buena, que se había portado bien y llega un momento, claro, hombre, y entre medio de sus explicaciones me han interrumpido 3 veces porque venía gente fuera, es un oficial, puede tener el lujo de poder dedicarle el tiempo. Y todo eso se refleja en esta obra en el que todos aquellos que no son notarios se nota que tienen cariño a la función notarial. Y por eso los que somos notarios tenemos que estar agradecidos y a gente como Juan Carlos con esas iniciativas, que ya son no sé cuántas iniciativas No llevan sé, ya, no sé, no no sé, sé. no sé. O sea, que es impresionante la capacidad de este hombre de estudio, de ilusión y de pasión, sobre todo de pasión, que ha puesto en su desempeño al servicio de la función notarial y en su desempeño que sigue tras su jubilación, porque este hombre se ha jubilado, pero sigue trabajando. Es una cosa terrible. Hay que a ver si conseguimos que viva un poco y que descanse. Eh, Muchas gracias. Una pregunta. ¿Qué papel, a tu juicio, crees que desempeñáis los notarios en relación con las personas más vulnerables de la sociedad, las personas con discapacidad, las personas extranjeras? ¿Qué papel puede desarrollar el notario ahí? Bueno, tiene una labor fundamental que es de apoyo y de asesoramiento. Realmente la gente no es consciente, sobre todo en una gran ciudad, porque tiene profesionales estupendos, abogados magníficos que le dan ese apoyo, pero sobre todo la gente no se da cuenta que España es mucho más que Madrid, que realmente hay otra España y hay España en los pueblos, en los que el notariado
como somos como la, bueno, más que bueno, la Guardia Civil es muy importante, pero la Guardia Civil hay pueblos donde no hay Guardia Civil que sí que hay notario. Y entonces, en esos pueblos, yo recuerdo, por ejemplo, donde empecé a ejercer, un pueblo de Andalucía de 7.000 habitantes, tampoco era pequeño, solo tenía 2 abogados. Allí la labor del notario es fundamental porque es curioso, era un pueblo de agricultores y quienes te vienen no es el dueño de las tierras, te viene el agricultor, te viene el aparcero, te viene el empleado, te viene esa gente totalmente, muchas veces desvalida, con ignorancia, en que se apoya total y absolutamente en nuestra opinión. Eso mismo en una gran ciudad se ve muy presente en los barrios, porque en las grandes ciudades, en los barrios de Madrid, siempre tiene que haber un notario. Es decir, ¿qué se está buscando? Que con independencia de que esa zona sea más o menos rentable, siempre esté atendida. Si tenemos barrios pues, más modestos, pues, como Usera, como Carabanchel, pues, como Aluche, Barrio de la Concepción, que tienen notario. Y es un notario que desarrolla una labor esencial para personas, con muchos de ellos con población, muchos de ellos ya son españoles, nuevos españoles, pero población inmigrante que tiene menos recursos para acceder a un asesoramiento jurídico de calidad. Y además es una parte de nuestra profesión gratificante y es esencial. Nosotros nos justificamos como notario por muchas cosas, pero por esa labor de protección, de asesoramiento a las personas con discapacidad, que lo hemos hecho siempre, no se ha hecho ahora, y además, por supuesto, fruto de ello es a Equitas. Equitas no nace como algo, mm, mm, como un cometa que de repente cae, no. Equitas procede de una necesidad, no de una necesidad, de una inquietud que ya estaba presente en los notarios. Y luego, esa labor de asesoramiento al débil hace que justifique nuestra función. Mi función no es autorizar escrituras de grandes despachos de abogados, no es por supuesto que lo es, o de grandes operaciones, de fusiones importantes. Bien, mi función tan importante es eso, como atender a esa persona que te necesita, que se está muriendo, necesita un asesoramiento, un testamento, o como aquella persona extranjera que, que ve que no tiene capacidad, que incluso te va pagando el documento poco a poco, mes a mes. Es para nosotros una labor esencial, una labor gratificante. Pues muchas gracias. Bueno, y ahora yo solamente quiero haceros eh, eh, una pequeña recorrido por cómo se originó esta idea de crear este libro. Esto fue hace 4 años y entonces pensé que se buscaba un libro que captara la esencia del notariado que está en constante evolución. Por supuesto, hemos utilizado las grandes monografías que hay a lo largo de las últimas décadas del notariado, de gente de referencia, juristas que nos han servido. Hemos querido hacer un examen honesto del pasado para conquistar el futuro, ¿no? Y por eso, desde la pluma de ganso con que se escribían las escrituras hace siglos, hemos pasado a la firma digital, que hoy agiliza las firmas en segundos, ¿eh? Y algunos documentos no es necesario ni que la persona esté presencialmente delante del notario. El notariado ha mantenido su esencia inalterable desde sus orígenes prácticamente, que es dar fe de los actos que autoriza el notario extrajudiciales, asegurando los negocios jurídicos. Si me preguntáis, en este mundo loco que vivimos, que parece mentira, que estamos ya, hemos pasado un cuarto de siglo XXI y el mundo está sucumbiendo en guerras, en catástrofes, en desastres, pues el notariado tiene una espléndida salud, ¿eh? Podemos decir que goza de muy buena salud ahora más que nunca. De hecho, hay organizaciones, también hay un artículo que habla de ello, internacionales del notariado, como es la Unión Internacional del Notariado, el Consejo de Notarios de Europa,
También hay asociaciones de empleados en muchas partes del mundo. Yo tengo el honor de haber, con otros compañeros, fundado, algunos están aquí conmigo, la Unión Internacional Profesional de Auxiliares del Notariado, que ahora tiene presencia en 34 países y que se llama VIPAN. Y todos juntos, ¿qué es lo que buscamos? Pues que la gente pueda acudir a la notaría como si fuera una atalaya donde refugiarse para sus asuntos legales. ¿Por qué ha calado sociológicamente el notariado? Porque es útil. La gente al notario le ve como un jurista y en el cual puede depositar su confianza. ¿Por qué? Porque sabe que es un estudioso del derecho, pero también sabe que es un funcionario público y sabe que puede confiar en él. Como antes han comentado Jorge y Carlos, cada vez el notario está ganando más competencias. ¿Por qué? Porque las hace bien, las hace rápido, a un precio muy razonable. Y a veces hemos dicho que ahora en la notaría, no sé si lo está estudiando el Consejo o no, hacer unos packs familiares, que la gente pueda ir a la notaría a hacer capitulaciones, matrimonios, separarse, divorciarse, volverse a casar, hacer su testamento, ¿verdad? A lo mejor eso es cuestión de estudio. ¿Por qué? Porque el notario ya no es el notario, yo digo notario de familia, como el médico. Hay gente que el notario es su confianza y va para cualquier problema que tenga, su préstamo, su compra de casa, etcétera, etcétera. Como decía Carlos, hemos buscado implicar en esta obra a personas que no son solamente notarios. Hemos tenido la colaboración, ahora que le veo aquí a mi amigo Pablo Urbanos, que posiblemente sea el mayor especialista en derecho laboral notarial. De hecho, ha firmado los convenios actuales que existen en España. O tenemos a Virginia, a Raquel, a Mar, que conocen el derecho de extranjería. Hemos hablado de lo importante que es la atención al cliente, que escribió nuestro querido amigo Gonzalo Ruiz. Y, en fin, Rafael Rodríguez, que es un todoterreno no solo de la notaría, sino pues escribió sobre el secreto profesional, una cosa fundamental, y la protección de datos. Es decir, el derecho notarial es muy desconocido para la mayoría de los abogados y para la mayoría del público en general. Delegan en el notario, que les asesora, es su especialidad. Pero hay una rama del derecho que el notario no es un especialista realmente. Derecho laboral, derecho de extranjería, derecho de protección de datos, etcétera. Entonces, tener la visión amiga de estos profesionales, pues ayuda mucho y hace que el notario no es un jurista aislado, sino forma parte de un engranaje total, junto con la gente que se dedica a la judicatura, con otras ramas del derecho, es útil. Por supuesto, va dirigido especialmente a notarios, profesionales de la notaría, a opositores, pero también va dirigido a profesores. Tenemos aquí, contamos también con profesores que han participado en esta labor, y entre ellos está nuestra querida Fátima Yáñez, de la UNED. Y, en fin, como decía Carlos, esto es una labor que nos compete a todos. Por eso, como decía en el prólogo, ¿a quién va dirigido esta publicación? A los 20.000 profesionales que trabajan en las notarías. Es un número importante, cerca de 3.000 notarios y unos 17.000 empleados, que cada día se dejan la vida en ello. Todo Notarías es una obra que une tradición y modernidad, normativa y humanidad, pasado, presente y futuro. Y el notario, como conclusión, no solo da fe, construye puentes de seguridad y empatía
en una sociedad compleja. Por eso quiero dar las gracias a los autores, los que están presentes y los que no han podido estar, a los amigos, a la editorial La Ley Aranzadi, a la editorial Dickinson, que siempre nos apoya también, y también gracias a todos vosotros por vuestra atención. Si alguno de vosotros quiere hacernos alguna pregunta, pues lo puede hacer en este momento, ¿eh? O algún comentario, algún autor que le ha parecido, si le ha acercado un poco más a la institución notarial esta obra o no. Carlos, yo sí quería Sí, un por supuesto. inciso que me parecía un comentario a raíz de lo que has contado muy importante en esta visión internacional de la función. Y nosotros que nos reunimos con notariados de todo el mundo, hay países que no pensamos que tengan notariados y hay países que nos extrañaría, pero ya son hasta 97 los países del mundo que comparten un modelo que sería nuestro modelo de notariado latino-germánico. Y es curioso cuando te reúnes con estos países comprobar que esos países del mundo que están haciendo este tránsito, ¿no?, en su modelo jurídico hacia un modelo de seguridad jurídica preventiva, optan, desde luego, países sin una tradición de uno ni de otro lado, optan por nuestro modelo. Es decir, frente a un modelo anglosajón de common law, de soluciones jurisprudenciales de aseguramiento de los títulos, ¿no?, donde no existe una labor previa, se prefiere una función pública que esté velando por la seguridad jurídica en un momento anterior a que surja cualquier conflicto, ¿no? Eso es una forma mucho más adecuada de generar relaciones entre las partes más seguras, más estables y más pacíficas. Entonces sorprende cuando uno se reúne con países como China, que han optado, que estos no hacen nada por casualidad, y optan por el modelo del notariado latino-germánico, muy parecido al que tienden hacia un modelo como el que puede ser el español o el europeo en general, de los países que lo compartimos. Lo digo porque me parece Sí, que, por como hablabas supuesto. del ámbito internacional, pues me ha venido esto a la cabeza y es un dato que también es para que estemos orgullosos porque, por ejemplo, China lo mira todo, ¿no? Entonces está viendo un modelo que es más adecuado para las relaciones de sus particulares, ¿no?, como función pública, ¿no? Es una delegación de una función pública, ¿no? El notario es depositario de una función que no es suya, que corresponde al Estado. Y la notaría con todo lo que implica de sus empleados y de todos los que colaboráis o colaboramos entre todos en construir una sociedad más justa y, por tanto, pues más humana, más pacífica, ¿no? De hecho, fijaros, si persiste la institución notarial después de siglos y siglos, es porque es útil para la sociedad, es porque ha sabido adaptarse. Ahora, con la inteligencia artificial tampoco va a sustituir a la función notarial. Entonces, mm, ¿cuántas profesiones se han perdido por el camino? Sin embargo, el notario, como decíamos, está más fuerte que nunca. ¿Por qué? No es porque se reinvente, sino que acompaña al ciudadano en el camino de la vida y adapta sus argumentos. Por eso, bueno, esta publicación que hacemos. Es muy pretencioso decir todo notaría, sí, en la colección se llama todo, pero ya estoy pensando Aspira a ello. que si el día de mañana se hace una revisión, puede llamarse Seguimos todo notaría, ¿no? O Siguiendo todo notarías. Bueno, pues muchas gracias a todos por vuestra apoyo, por vuestra presencia, y creo que esto ha sido un homenaje para todas las personas que día a día pues trabajan para todos nosotros, ¿no?, para la seguridad jurídica de la institución notarial. Pues muchas gracias. Por supuesto, si queréis comprar un libro, están disponibles, y además, como aquí venden libros de novelas y de todo,
pues si alguno no quiere todo notaría, pero quiere, o no quiere un código civil, pero quiere el código Da Vinci, pues también lo puede comprar. Gracias.